Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. 14 de abril del año 2021. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos en esta nueva emisión de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy hablaremos en este programa sobre los avances y los recursos en fármacos para tratar COVID-19. El rezago más importante, sin duda, en esta pandemia, como se lo hemos contado a lo largo de nuestros programas, aún no existe un fármaco específico creado ex profeso para tratar COVID-19. Sin embargo, sí que hay varios estudios en proceso. Una farmacéutica estadounidense informa que su cóctel de anticuerpos monoclonales contra COVID-19 redujo hasta en un 8% el riesgo de infecciones. Podría ayudar también en la prevención para personas no vacunadas. Científicos de la Universidad de Pensilvania identifican 9 posibles tratamientos para COVID-19. 3 ya están aprobados por la FDA para tratar otras enfermedades. Un medicamento común para el asma que se puede usar en casa podría ser también un tratamiento eficaz y temprano contra COVID-19 en adultos. Más adelante le estaremos contando de qué medicamento se trata y piden suspender de manera inmediata la vacunación con el biológico de Johnson & Johnson. Aquí se lo adelantábamos ya en este espacio el día de ayer. Sin duda alguna, una mala noticia en medio de este proceso de vacunación que vive el mundo. Vamos a la pieza que da contexto a nuestro programa de hoy. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien la presenta. Medicamentos COVID-19 siguen siendo el talón de Aquiles de la ciencia médica. En este segundo periodo de la pandemia COVID-19, con un avance feroz mundial, sigue sin detectarse los fármacos más promisores para atacar al virus SARS-CoV-2. Si bien hay centenares de fórmulas en vías de investigación para combatir el coronavirus, paralelo al desarrollo de las vacunas, son solo ensayos clínicos. Se estima que son más de 2,000 tratamientos en experimento. A 1 año y 4 meses los estudios no son concluyentes. La mayoría son antivirales e inmunomoduladores, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En la Plataforma Internacional de Registro de Ensayos Clínicos se tiene un número considerable de ensayos. En 1,600 reclutan voluntarios o ya completaron la etapa de experimentos en medicina, vacunas o terapias alternativas. Entre los estudios destaca un suero desarrollado en Brasil, el cual ya inició las pruebas clínicas. El suero, un líquido inyectable en anticuerpos contra el coronavirus, destinado a personas ya infectadas y busca frenar el agravamiento de la enfermedad, evitando, por ejemplo, que ataque a los pulmones. Asimismo, un antiviral oral está siendo desarrollado por Pfizer. Avanzó a la primera fase de ensayos clínicos. El 23 de marzo iniciaron los experimentos con pacientes en Estados Unidos. Está diseñado para usarse ante los primeros síntomas de la COVID-19. Otro avance en los estudios medicinales se encuentra en la fase 3, en la que es un cóctel desarrollado por la farmacéutica Roche. Se trata de una combinación de las sustancias Casirivimab e Indemivab con aplicación intravenosa. Los voluntarios han sido personas infectadas con el coronavirus, no hospitalizados, pero sí con riesgo de que se agrave la enfermedad. Destaca también el antiviral oral Molnupiravir de las compañías farmacéuticas MSD y Ridgeback. Se menciona que después del 5º día de tratamiento, la carga viral se reduce entre los que recibieron el tratamiento. Los resultados de esos estudios fueron dados a conocer en marzo pasado. Sin embargo, los tratamientos usados para uso de acuerdo con la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos ha sido aprobado hasta hoy. Remdesivir tiene una autorización de uso de emergencia.
Además de que hay algunos medicamentos aprobados para otros usos también, están permitidos para tratar la COVID-19 como el antiinflamatorio baricitinib y la cortisona antiinflamatoria dexametasona. En todo medicamento que se usa para tratar COVID-19, como en la vacuna, se debe de tener un seguimiento y monitoreo puntual de los pacientes con el objetivo de detectar a tiempo posibles efectos adversos. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe diario de esta organización. Adelante, Roberto, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Estamos llegando a mediados de abril y lo hacemos con 136,5 millones de personas infectadas en todo el mundo por el coronavirus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia. De ellas, 2.950.000 han fallecido. Y lo que nos dice la tendencia de las últimas 4 semanas es que a nivel global los casos y las muertes están aumentando. Mirando las diferentes áreas del mundo, también comprobamos que solo en África la pandemia parece estar en fase de descenso, después de que en el sudeste asiático, la zona del Mediterráneo oriental y las naciones del Pacífico se haya incrementado el número de casos de una manera preocupante, siguiendo el rumbo marcado por América y por Europa en los 2 últimos meses. Ese aumento de los casos también se ve en los decesos, aunque han subido de manera menos abrupta. Ya eso contribuye que también esté aumentando de manera evidente la administración de vacunas, de las que ya se han inoculado 733 millones de dosis en todo el planeta. No obstante, los países más desarrollados están poniendo muchas más vacunas que aquellos que tienen más dificultades para obtenerlas desde las farmacéuticas. En ese sentido, y teniendo en cuenta que solo logrando la inmunidad de grupo en todo el mundo se podrá vencer a la COVID, profesionales del ámbito científico y sanitario, organizaciones de la salud global y ONGs han firmado la Declaración de Barcelona. En ella piden la liberación temporal de las patentes que pesan sobre las vacunas contra la COVID-19, de modo que se pueda acelerar al máximo su producción y distribución mundial, tal y como ha pedido la Organización Mundial de la Salud. Representantes de entidades como Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón y Amnistía Internacional hacen esta solicitud al considerar que es una cuestión de justicia y de eficacia. La declaración subraya que la liberación de patentes es una cuestión de ética médica, de salud global, de derechos humanos y también útil para prevenir la aparición y la diseminación de nuevas variantes de la COVID-19 en todo el mundo. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Y se ha descubierto que algunos fármacos para tratar el asma reducen el tiempo de recuperación en pacientes con COVID no hospitalizados. La budesonida inhalada, un corticosteroide común, es el primer fármaco económico y ampliamente disponible que acorta los tiempos de recuperación en pacientes con COVID-19 mayores de 50 años que reciben tratamiento en casa y en otros entornos comunitarios, reporta el ensayo del Reino Unido con 1.779 participantes. El ensayo controlado aleatorio de plataforma fase 3 es el más grande del mundo para encontrar evidencia clara de un tratamiento COVID-19 efectivo para su uso en la comunidad que puede acortar significativamente el tiempo de recuperación. El reclutamiento para el brazo de budesonida inhalada del ensayo se detuvo el 31 de marzo de 2021, ya que en opinión del comité directivo del ensayo, se habían inscrito suficientes pacientes para establecer si el fármaco tenía algún beneficio significativo en el tiempo de recuperación. La obtención de más datos sobre las admisiones hospitalarias o la muerte era poco probable debido a la reducción del número de casos en el Reino Unido. El 32% de los que tomaron este fármaco inhalado, en comparación con el 22% en el grupo de atención habitual, se recuperaron en los primeros 14 días desde que se asignaron al azar al ensayo y posteriormente se mantuvieron bien hasta los 28 días. Los participantes en el grupo del fármaco también reportaron un mayor bienestar después de 2 semanas. Se pidió a los pacientes tratados con este medicamento que inhalaran 800 microgramos 2 veces al día durante 14 días y se les realizó un seguimiento durante 28 días. Todos los pacientes tenían más de 50 años con una condición de salud subyacente que los ponía en mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 o tenían más de 65 años.
El profesor Chris Butler, del Departamento de Ciencias de la Salud de Atención Primaria Nuffield de la Universidad de Oxford, dijo que se ha encontrado evidencia de que un medicamento relativamente barato y ampliamente disponible con muy pocos efectos secundarios ayuda a las personas con mayor riesgo de peores resultados de COVID-19 a recuperarse más rápido, mantenerse mejor una vez que se sienten recuperados y mejorar su bienestar, informó Elizabeth Ortiz. Las agencias federales de salud en los Estados Unidos pidieron suspender inmediatamente la vacunación con el biológico de Johnson & Johnson contra el coronavirus luego de que se registraran 6 casos de trombosis en las 6.8 millones de dosis aplicadas en el país. Tanto la Administración de Medicamentos y Alimentos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos detuvieron la distribución y aplicación en los centros de vacunación federales y pidieron a las autoridades estatales hacer lo mismo. Recomendamos una pausa en el uso de esta vacuna por precaución, informaron los centros de control a través de un tuit en su cuenta oficial. La suspensión también fue adoptada en la Unión Europea, donde la farmacéutica detuvo la distribución de la vacuna, así como en Sudáfrica, país que ya aplicó 300,000 dosis al personal sanitario. La FDA detalló que está revisando los datos que involucran 6 casos reportados en Estados Unidos de un tipo de coágulo sanguíneo raro y grave en individuos que recibieron la vacuna. Estos eventos son hasta ahora extremadamente inusuales, enfatizó el organismo. Los centros de control convocarán a una reunión del Comité Asesor sobre prácticas de inmunización para estudiar a profundidad estos casos y evaluar su importancia. Todos los casos de trombosis registrados hasta ahora se dieron en mujeres entre 18 y 48 años, según información del The New York Times. Una de ellas murió en el estado de Nebraska y otras se encuentran hospitalizadas en condición crítica. Luego del anuncio en Estados Unidos, la comisionada de Sanidad y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea confirmó la suspensión de la distribución de la vacuna de Johnson & Johnson y dijo que la seguridad es siempre primordial. Las entregas de dosis a países del bloque europeo habían empezado apenas 24 horas de la suspensión en Estados Unidos. No se habían aplicado todavía. En Sudáfrica, la vacuna de Johnson & Johnson fue priorizada después de que estudios mostraron que tenía una tasa de protección más alta contra la variante de COVID-19 surgida en ese país que otras fórmulas. Desde mediados de febrero, unas 300,000 dosis fueron aplicadas a trabajadores sanitarios principalmente. Así que finalmente se decidió suspender su aplicación. El estudio clínico del cóctel de anticuerpos monoclonales contra COVID-19 para prevenir la enfermedad da resultados positivos de acuerdo con investigadores. Adelantó la farmacéutica estadounidense Regeneron que su cóctel de anticuerpos monoclonales contra la COVID-19, el Regenco, redujo hasta un 8% el riesgo de infecciones sintomáticas en un estudio, lo que podría ayudar en la prevención para personas no vacunadas. En un comunicado, la firma publicó los datos positivos de su fármaco, que se encuentra en la tercera fase de un ensayo clínico en conjunto con el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, para valorar su capacidad de reducir el riesgo de infección en hogares donde hay un caso positivo. El ensayo aún no ha sido sometido a una revisión de pares, pero han participado más de 1,500 personas sanas y sin anticuerpos que vivían en el mismo hogar que otra persona infectada con el coronavirus y que recibieron una dosis del tratamiento o un placebo. Después de un mes, solo 1.5% de los pacientes en estudio que habían recibido Regenco se contagiaron de COVID-19 frente al 7.8% de los que habían recibido placebo, lo que supone una reducción del riesgo de 81% de acuerdo con los datos analizados por los especialistas. El laboratorio explicó que compartirá sus datos con la FDA estadounidense y adelantó que pedirá una ampliación de su autorización para uso de emergencia que ya posee para incluir la prevención de COVID-19 en poblaciones apropiadas, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa, regresamos con más información.
Nuevos estudios en torno a las vacunas han demostrado que todos estos biológicos son eficaces aún frente a la variante británica. El incremento de casos de COVID en Europa se atribuye a la variante británica B117, principalmente porque es más contagiosa que la original china. Pero una investigación publicada en la revista médica Lancet asegura que aunque se propaga con mayor facilidad, ni la variante es más letal ni los síntomas que provoca son más graves. El estudio confirma que las diferentes vacunas que se están aplicando actualmente son eficaces contra ella. Es una buena noticia. Nos preocupaba al descubrir este aumento de la transmisibilidad que no fuera posible conseguir que la tasa de infección fuera inferior a 1, más que con un confinamiento tan estricto como el que teníamos a principios de 2020. Así que esto es alentador y sugiere que las medidas estrictas en Europa, combinadas con el despliegue de vacunas, serán capaces de controlar la B117 y reducir los casos. Los avances se suceden. Un ensayo realizado por investigadores de la Universidad de Oxford indica que un medicamento común utilizado para tratar el asma puede acelerar la recuperación. Se comprobó que la inhalación de un corticosteroide, budesonida, que ayuda a los mayores de 50 años con problemas respiratorios, resulta eficaz. Más enfermos podrían ser tratados en casa, aliviando la presión sobre los hospitales a veces desbordados. Y en más información, Brasil ahora se enfrenta a otra controversia, en esta ocasión por la adquisición de un medicamento que no es para COVID-19. En el Reino Unido, la dexametasona salvó al menos 22,000 vidas y en todo el mundo el beneficio alcanzado por este fármaco sería de 1 millón de pacientes. Este ensayo Recovery fue conducido por científicos de la Universidad de Oxford y en el que participaron decenas de miles de pacientes y 175 hospitales del Servicio Nacional de Salud en Reino Unido. Los investigadores descubrieron hace 9 meses que la dexametasona reducía el riesgo de muerte en 1/3 de pacientes que recibieron tratamiento mediante ventiladores y para aquellos que usaban oxígeno, reducía las defunciones en casi 1/5 parte. Antes de COVID, el fármaco era utilizado para una amplia gama de dolencias, incluidas alergias y afecciones de la piel. Ahora se usa en todo el mundo para mejorar la supervivencia de pacientes con COVID que necesitan oxígeno o ventilación. El director médico del Servicio Nacional de Salud, Stephen Powys, comentó que ningún integrante del equipo había vivido antes un año como este, en el que el personal de servicio respondió rápidamente a la atención de los primeros casos en enero pasado y pasó a tratar de manera especializada a 380,000 pacientes hospitalizados con COVID. El ministro de Salud, Matt Hancock, dijo que encontrar dexametasona a través del ensayo Recovery financiado por el gobierno fue una verdadera historia de éxito para la investigación británica y es fantástico ver el impacto real que está teniendo al salvar vidas en todo el mundo. En el año transcurrido desde que el Servicio Nacional de Salud trató al primer paciente el 30 de enero de 2020, una persona con el virus ingresó en cuidados intensivos cada 30 minutos. Más de 100,000 pacientes con el virus fueron admitidos en hospitales solo en enero. En ocasiones, un nuevo paciente de COVID fue admitido cada 30 segundos. Y la capacidad de cuidados intensivos se duplicó en la mayoría de los hospitales y algunos aumentaron en más del 80%. En cada punto de la pandemia, el Servicio Nacional de Salud británico atendió al doble de pacientes hospitalizados por motivos no relacionados con COVID que con la infección por SARS-CoV-2, informó Elizabeth Ortiz. Sin duda alguna, la dexametasona se ha convertido en una de las grandes aliadas en esta batalla contra COVID-19. Más adelante, por supuesto, hablaremos con detalle de este medicamento. Mientras tanto, le contaba a usted que en Brasil enfrenta una nueva controversia, en esta ocasión por la adquisición de un medicamento que no es para COVID. Otra vez Brasil en la controversia. Ahora es por la presunta compra millonaria de un fármaco que no funcionó como esperaban para atender la COVID. El Ministerio de Salud de Brasil gastó alrededor de 18 millones de euros en Tamiflu, un fármaco muy efectivo para la influenza, pero lo adquirió para tratar a la COVID a pesar de que no se ha demostrado su eficacia, lo que recuerda a la apuesta personal del presidente Jair Bolsonaro por la cloroquina, utilizada para combatir la malaria y cuya eficacia contra la COVID-19 se ha demostrado no solo ineficaz, sino también contraproducente en algunos casos. Este medicamento contra la influenza forma parte del llamado Kit COVID propuesto por el Ministerio de Salud, en el que se incluye otra serie de fármacos como la cloroquina, la hidroxicloroquina
y la acitromicina, sin eficacia alguna contra el coronavirus. Las autoridades de salud justificaron esta compra para evitar que se produjeran ingresos hospitalarios a causa de la influenza u otras gripes, para posteriormente incluirla en el llamado tratamiento temprano contra la COVID-19. Es el mismo tratamiento temprano al que Bolsonaro promocionaba para evitar contraer la enfermedad. El vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas, Alberto Chevabo, señaló que si bien el fármaco podía contribuir a reducir las hospitalizaciones al principio de la crisis sanitaria, seguir gastando en un medicamento que ya no está justificado es absurdo, informó Rocío López Fonseca. Le recordamos que hoy nuestro programa está dedicado precisamente a hablar sobre los tratamientos, aquellos que han funcionado y los que no han funcionado para COVID-19. Según un estudio publicado en la revista The Lancet, un medicamento común para el asma que se puede usar en casa podría ser un tratamiento eficaz y temprano contra COVID-19 en adultos. Investigadores de la Universidad de Oxford encontraron que los pacientes que tomaron el fármaco budesonida cuando comenzaban a experimentar los primeros síntomas de COVID-19, tuvieron menos probabilidades de necesitar atención médica urgente u hospitalización, así como un tiempo de recuperación más corto. El medicamento redujo también la posibilidad de presentar síntomas persistentes y fiebre. El ensayo controlado aleatorio involucró a 146 adultos dentro de los 7 días posteriores al inicio de los síntomas leves de COVID. La mitad de los pacientes inhalaron budesonida, si es el nombre, 2 veces al día hasta que desaparecieron los síntomas. Y la otra mitad recibió la atención habitual que se brinda según la edad, el sexo y las enfermedades preexistentes. En el grupo que consumió este fármaco, solo una persona necesitó atención médica urgente en comparación con las 10 personas que la precisaron en el grupo que recibió la atención estándar contra COVID-19. Otro estudio de la Universidad de Oxford, que aún no ha sido revisado por pares, también encontró que la budesonida inhalada ayudó a las personas que tenían un mayor riesgo de sufrir evoluciones graves de COVID-19 a recuperarse más rápido. Es biológicamente plausible que los corticosteroides funcionen, dijo a la Deutsche Welle Claude Blum, investigadora clínica principal del Instituto Nacional del Corazón y los Pulmones del Imperial College de Londres, que no participó en el estudio. Los corticosteroides, como la dexametasona, ya se están utilizando eficazmente en pacientes con COVID-19, hospitalizados y gravemente enfermos. Blum dijo que los investigadores creen que probablemente reduce la inflamación asociada con el COVID-19 grave. La budesonida probablemente actúa de manera similar, pero puede estar más localizada. Los estudios también han demostrado que el uso de esteroides inhalados en personas con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica redujo el receptor que permite que SARS-CoV-2 ingrese a los pulmones. Es lo que dijo Blum, y el trabajo de laboratorio ha demostrado que los esteroides inhalados posiblemente pueden prevenir la replicación del virus. Así que, sin duda alguna, para considerar y tomar en cuenta este medicamento, ya tendremos la oportunidad de preguntarle a nuestros expertos sobre lo dicho y lo publicado en la revista The Lancet. Hay que recordar que esta revista es una revista científica de mucho prestigio. En teoría, tendría que ser confiable lo que se publica en esta revista. Por supuesto, indagaremos más sobre este medicamento en particular. Y en más información, podrían recibir luz verde 9 medicamentos para tratar el coronavirus. Científicos de la Universidad de Pensilvania han identificado 9 posibles tratamientos nuevos para la COVID-19, incluidos 3 que ya están aprobados por la FDA estadounidense para tratar otras enfermedades. El equipo, dirigido por especialistas de la Facultad de Medicina, publicó los hallazgos en Cell Reports y explicó que se examinaron miles de fármacos existentes y moléculas similares a medicamentos para determinar su capacidad para inhibir la replicación del SARS-CoV-2. De los 9 medicamentos que reducen la replicación del coronavirus en las células respiratorias, son el medicamento para el rechazo de trasplantes, ciclosporina, el medicamento contra el cáncer, dacomitiv, y el antibiótico salinomicina.
Estos podrían probarse rápidamente en voluntarios humanos y pacientes con COVID-19. Los experimentos también arrojaron luz sobre los procesos clave que usa el coronavirus para infectar diferentes células y encontrar que el medicamento antiviral Remdesivir, que tiene una autorización de uso de emergencia de la FDA para el tratamiento de COVID-19, parece funcionar contra el virus en las pruebas de cultivo celular en las vías respiratorias, mientras que la hidroxicloroquina no, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más información. Estamos de regreso en esta primera emisión de Señal Informativa. Vamos con nuestro compañero Antonio Hermosín. Él es corresponsal de la agencia EFE en Japón y desde ahí nos reporta la información más actual. Antonio, te escuchamos y te saludamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Japón vive en estos momentos una nueva ola de contagios de coronavirus. Los casos están al alza desde que se levantó el estado de emergencia sanitaria en todo el país hace casi un mes. En todo el territorio nipón se vienen registrando en los últimos días más de 3.000 contagios diarios. La mayoría de ellos en las regiones de Tokio y Osaka. Aunque son cifras relativamente bajas en comparación con otros países, los números son preocupantes para Japón. Y es que el virus vuelve a avanzar con niveles de infecciones que no se veían desde el pasado enero. Las autoridades niponas responden con nuevas restricciones que afectan a horarios de apertura de bares y restaurantes. También redujeron la asistencia de público para eventos multitudinarios con partidos de fútbol y béisbol. Esta situación se da justo cuando estamos a 100 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, un evento deportivo para el que no se permitirá la entrada en Japón de visitantes extranjeros debido a la pandemia. En el apartado positivo, Japón también cuenta con buenas noticias, como el inicio de la vacunación para personas de edad avanzada. Además, la semana pasada un hospital nipón realizó el primer trasplante de pulmón en el mundo desde donantes vivos a una paciente que enfermó gravemente de COVID. Reportó desde Tokio Antonio Hermosín para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio, por esta información. Lamentable el incremento en el número de casos de nueva cuenta en Japón, un país que logró controlar la pandemia de manera temprana, que se veía que llevaba con relativo éxito esta labor. Sin embargo, como ha ocurrido en casi todo el mundo, con estas olas, estos rebrotes de casos de COVID en estos países. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Querida Belén, buen día. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Hoy con un tema de claroscuros, doctor, depende cómo se vea. Quizá la mala noticia en medio de toda esta pandemia, una, es que pues todavía no existe un medicamento específico o creado ex profeso para tratar COVID-19. Sin embargo, otros medicamentos de los cuales se ha echado mano, doctor, han tenido relativo éxito. Sí, Belén, algunos de estos fármacos son conocidos como de reposicionamiento, es decir, fármacos que tuvieron utilidad con algunas patologías previas y que ahora están en ensayos clínicos para tratamiento de pacientes con COVID-19. El ejemplo más palpable, importante, es Remdesivir. Remdesivir fue un fármaco que se desarrolló para el tratamiento de otros coronavirus, incluso para el tratamiento de ébola, y cuando aparece COVID-19 es uno de los fármacos que empieza a estudiarse con ensayos clínicos bien diseñados, comparativos, aleatorios, y que dio como que dio como resultado una disminución de la
mortalidad en pacientes graves, también una disminución en la estancia hospitalaria de pacientes graves, evidentemente, o críticos, y también una reducción en la posibilidad de que los pacientes en estado grave evolucionaran a estado crítico, con necesidad de intubación endotraqueal, etcétera. Sin embargo, cuando el remdesivir es probado, solo, no tiene gran impacto comparativamente en los pacientes que lo reciben, comparativamente con aquellos que recibieron placebo o que recibieron solamente tratamiento de sostén, medidas de mantenimiento o de sostén vital. Y eso llevó a que se generaran nuevos ensayos clínicos en donde se encontró finalmente, y esa es una primera conclusión respecto específicamente de remdesivir, llevó a ensayos clínicos utilizando remdesivir de manera conjunta con ya sea dexametasona, metilprednisolona, pero sobre todo con inhibidores de citocinas proinflamatorias. Uno de esos inhibidores de citocinas proinflamatorias se llama baricitinib. Entonces, en la actualidad, con relación a remdesivir, que es uno de los fármacos más utilizados como antiviral en COVID-19, la conclusión de la Infectious Diseases Society of America es la siguiente: el remdesivir se utilizaría exclusivamente en pacientes graves, preferentemente que todavía no se encuentren intubados, pero deberá utilizarse de manera conjunta con un inhibidor de citoquinas, como por ejemplo tocilizumab o baricitinib. Hay otros que también han estado en ensayos clínicos, pero estos dos, que por cierto existen en el mercado, han mostrado entonces que de manera conjunta sí se reduce la letalidad, sí se reduce el riesgo de que el paciente llegue a necesitar intubación endotraqueal, y se ha reducido también la estancia hospitalaria. Esa es una primera conclusión respecto de ensayos clínicos de estos fármacos de reposicionamiento. Hay algunos fármacos en este momento en ensayos clínicos, no están todavía en fase 3. Algunos de estos fármacos, por ejemplo, mesilato de camustat, que es un inhibidor de unión del virus al receptor y de las proteínas responsables de introducir al virus a la célula que infecta. Sin embargo, los resultados todavía están pendientes, no tenemos conclusiones aún de mesilato de camustat, y lo que para muchos de nosotros parecen los fármacos más promisorios en este momento, Belén, son anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos que se están utilizando en COVID, y los tienen varias empresas farmacéuticas, tienen, digamos, dos tipos de actividad en el ciclo infectante de COVID o de SARS-CoV-2. El primero de ellos es en la unión, de la que hemos hablado mucho, inhibiendo la entrada del virus o la llegada del virus al receptor, que es la puerta de entrada a la célula que infecta. Y los otros anticuerpos monoclonales actúan inhibiendo la respuesta inmune de particularmente citocinas
proinflamatorias. Estos anticuerpos sí se encuentran en este momento en ensayos clínicos de fase 3. Considero que muchos de los resultados finales los vamos a tener incluso a finales de abril, principios de mayo, y es altamente probable que sí se agilice la autorización por parte de agencias regulatorias, porque en algunos estudios preliminares los resultados son muy promisorios. Ahora, ¿en qué tipo de pacientes se están utilizando particularmente estos medicamentos? En pacientes que todavía se encuentran en ambulatorios, digamos que en la fase de entre moderada y grave, pero que no han requerido hospitalización, que la mayor parte de estos ensayos han sido mayores de 18 años, menores de 90 años de edad, pero esto seguramente se va a abrir a otras poblaciones, y que no tengan enfermedades debilitantes del sistema inmune, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, enfermedades reumatológicas, etc. Son ensayos clínicos que sí han incluido a pacientes con algunas comorbilidades, Belén, diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, como es en la vida real la mayor parte de los pacientes con COVID. Entonces, insisto en que para la primer quincena de mayo, a más tardar, seguramente tendremos los resultados finales de algunos de estos ensayos utilizando anticuerpos monoclonales que me parecen muy promisorios y que pueden cambiar mucho el curso de la pandemia. Doctor, justo cuando usted mencionaba este último tratamiento, justo le quería preguntar si hasta ahora solamente se tenían medicamentos para tratar la fase aguda de la enfermedad, como las inflamaciones severas, pacientes que ya están incluso en terapia intensiva, y usted nos explicaba al principio cómo remdesivir o la dexametasona han funcionado. Y ahora estos nuevos tratamientos, doctor, intervienen entonces, digamos, en la fase media de la enfermedad. Sí. ¿Nos haría falta un medicamento que actuara todavía más temprano, doctor? Sí, definitivamente, Belén. Nos haría falta un fármaco, número 1, que tuviera una muy buena actividad antiviral. 2, efectivamente, que se pudiera utilizar desde las fases muy iniciales de la enfermedad, incluso desde las fases previas a la aparición de sintomatología, por ejemplo, en pacientes que tuvieron contacto, que se realizan una prueba de diagnóstico, PCR o antígeno en exudado nasal, por ejemplo, resultan positivos, están entonces en la fase presintomática y posiblemente ahí algunos fármacos antivirales podrían utilizarse para evitar efectivamente eso, la evolución a otros momentos de la enfermedad en donde aparece la respuesta inflamatoria y en donde es más difícil controlar esa respuesta inflamatoria, que es la que genera el daño principal en los pacientes con COVID que evolucionan a la gravedad o al estado crítico. Sin duda alguna, muy interesante. Doctor, hay algunos fármacos que ya se están estudiando también, y lo decíamos en titulares, algunos que son para otras enfermedades, uno en particular que ha publicado la revista The Lancet. Doctor, si le parece, después de la pausa, regresamos con esta información. Usted no se vaya, con volvemos. mucho gusto. Se lo decíamos también, desde ayer la vacuna de Johnson & Johnson bajo estudio.
El 18 de marzo, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, recibió la vacuna de Johnson & Johnson. Ese día ya sumaban 3 millones de neoyorquinos inmunizados con distintos biológicos. Tengo total fe en la vacuna, tanto que la tomé esta mañana, y animó a quienes son elegibles a agendar una cita, dijo entonces. Casi un mes después, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, recomendaron poner en pausa el uso de esta vacuna después de 6 casos raros de un tipo severo de coágulo. Quiero darles los hechos de esta ciudad. Hasta ahora se han administrado 234,000 dosis de una vacuna de Johnson & Johnson y gracias a Dios hasta la fecha no se han reportado ningún coágulo de sangre. Pero nos lo tomamos muy en serio. El gobierno federal ha pedido un enfoque cauteloso aquí. Estamos actuando sobre eso de inmediato. El alcalde subrayó que fueron 6 casos de los 7 millones de inyecciones administradas, pero solo por precaución, las autoridades federales están pidiendo una pausa para llevar a cabo una investigación completa. Solo para afirmar, para todos los que recibieron una vacuna de Johnson & Johnson, yo recibí la vacuna, nuestro comisionado de salud, David Chosky, recibió la vacuna, creemos en la efectividad de esta vacuna, pero obviamente nos tomamos en serio cualquier advertencia y debe investigarse a fondo. Hemos tomado la decisión de retrasar de forma proactiva el lanzamiento de nuestra vacuna en Europa, señaló en un comunicado la empresa productora de este biológico, Janssen. Las autoridades sanitarias aconsejan que las personas que hayan recibido la vacuna COVID-19 y desarrollen dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, dolor en las piernas o falta de aire dentro de las 3 semanas posteriores a la vacunación, deben comunicarse con su proveedor de atención médica, señaló la farmacéutica, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de irnos a la pausa y al principio del programa le comentábamos a la audiencia sobre este estudio publicado por la revista The Lancet, en donde señalan que encontraron que los pacientes que tomaron budesonida cuando comenzaban a experimentar los primeros síntomas de COVID, tuvieron menos probabilidades de necesitar atención médica urgente. ¿Qué tan funcional podría ser este medicamento que entendemos, doctor, se utiliza para tratar episodios de asma? Nos hemos encontrado a lo largo de la pandemia grandes sorpresas con fármacos que históricamente no son antivirales, que no tenían que ver nada con actividad antiviral y que en virtud de estarse utilizando de manera frecuente y habiéndose encontrado algunos beneficios en pacientes que los fueron recibiendo, como el caso de budesonida, pero en un momento te comento también el caso de famotidina, que es un medicamento para enfermedad ácido-péptica, como gastritis, duodenitis, esofagitis, etc. En pacientes que los recibieron, comparativamente con quienes no los recibieron, y al hacer análisis retrospectivos de un modelo que se conoce como casos y controles en metodología de la investigación clínica, pues encontraron esas diferencias de que les fue mejor a quienes lo recibieron comparativamente con quienes no recibieron estos fármacos. Y efectivamente lo que publica Lancet con respecto a budesonida es sorprendente porque además debo comentar que la budesonida históricamente es un medicamento utilizado para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como asma, como bronquitis crónica o como enfisema pulmonar en los pacientes que tienen broncoespasmo. Además, lo habitual con budesonida es utilizarla a manera de inhalación, o sea, es un corticoide que actúa de manera local en el árbol bronquial, utilizado a través de disparos inhalados o a través de nebulizaciones mezclados con vapor de agua, partículas microsómicas de agua. Entonces, el estudio sorprendentemente habla de que los pacientes que acaban de recibir budesonida
pueden tener un mejor curso de la enfermedad y se empieza a estudiar la posibilidad de que estos medicamentos, parecido a lo que ocurre con dexametasona o parecido a lo que ocurre con metilprednisolona, siendo un corticoide que va a actuar primero de forma local en las vías respiratorias, pero que también puede actuar por vía sistémica, porque son fármacos que sí van a tener absorción a través del alveolo pulmonar, podrían entonces tener un efecto interesante al inhibir la respuesta inflamatoria de manera temprana. Entonces, no se utiliza de manera generalizada. En la actualidad, tú utilizas un broncodilatador casi exclusivamente en el paciente al que le escuchas broncoespasmo o al que identificas con exámenes de laboratorio, particularmente con gasometrías, que podría estar en presencia de broncoespasmo. Pero en vista de este hallazgo, es posible que agencias o organizaciones académicas como la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas le dé algún posicionamiento en el futuro como un medicamento también antiinflamatorio de administración local, no sistémica. Claro, doctor, le preguntaba también si este tipo de medicamentos, específicamente al que nos referimos, la budesonida, no podría en determinado momento confundir al médico respecto a la evolución del paciente, si al abrir, digamos, el bronquio, los bronquios y respirar mejor el paciente, los médicos confíen en que es un paciente que no está evolucionando de manera grave, mientras, como sabemos, pues el virus actúa internamente a veces a una velocidad insospechada. Bueno, sí podría ocurrir, Belén. De hecho, en la actualidad, por ejemplo, el uso de corticoides no está recomendado en todos los pacientes con COVID. El uso de dexametasona o el uso de metilprednisolona está reservado exclusivamente para el paciente con COVID, en el que se ha documentado que existe mucha inflamación, tanto por hallazgos clínicos como, por ejemplo, la disminución en la oxigenación medida a través de oxímetro de pulso, o el paciente que tiene mucha fiebre, está con mucha taquicardia, pero en el que además los exámenes de laboratorio muestran una importante cantidad de leucocitos en su sangre, se llama leucocitosis, en pacientes en quienes se identifican una ferritina muy alta, una proteína C reactiva muy alta, lo cual nos habla de que existe una respuesta inflamatoria importante, y esos son los pacientes que se benefician del uso de corticosteroides como la dexametasona, etcétera, y ahí budesonida podría tener un lugar, insisto, porque actuaría primero de forma local en el bronquio como antiinflamatorio, pero también su absorción podría tener alguna actividad interesante como un antiinflamatorio sistémico. Y tienes toda la razón, ahí es fundamental que el juicio clínico prevalezca en todo momento para tener claro que el paciente no solamente está mejorando por la actividad del corticosteroide, sino que también el paciente no esté desarrollando otra de las consecuencias que frecuentemente genera el COVID, que son los microtrombos que pueden afectar diferentes órganos y sistemas, y también algo que es básico en los pacientes en quienes utilizamos corticosteroides, y ahí está incluida budesonida, es identificar de forma temprana infecciones secundarias. Los corticoides inmunosuprimen. Su utilización a dosis muy altas puede llevar a infecciones secundarias en el paciente que tiene COVID. Hay una publicación en la revista Clinical of Infectious Diseases de hace 15 días
muy interesantes. Son estudios de autopsia en aproximadamente 110 pacientes, si mal no recuerdo, en donde se encontró que aproximadamente el 20% tuvieron alguna infección secundaria. Y cuando se analiza el tipo de tratamiento que estuvieron recibiendo, se encontró que estas ocurrieron más frecuentemente en los pacientes que recibieron corticosteroides. Entonces, ahí tenemos que estar balanceando perfectamente bien los beneficios contra los riesgos del uso de corticosteroides, incluido budesonida, que ha aparecido recientemente en Lancet. La vigilancia, por supuesto, doctor, Sí. La vigilancia médica, y también aprovechar para recordarle a nuestra audiencia que aunque aquí hemos hablado y hemos dado nombres de medicamentos, lo recomendable y lo que debe ser es que ustedes consulten siempre a sus médicos, doctor, no automedicarse. Eso es. Porque lo que le ha funcionado a un paciente no necesariamente me tiene que funcionar a mí. Cada paciente es individual, cada uno tendrá su condición, y lo que usted decía, doctor, habrá medicamentos que incluso puedan generar una reacción adversa, y esa incluso debe estar muy vigilada por el médico. Así que pues hablamos de estos temas para medir un poco cómo vamos en cuanto al avance científico, pero definitivamente en cuestión de medicamentos la batuta la llevará siempre el médico. Qué bueno que haces el comentario, Belén. Sí, este programa se ha caracterizado por intentar dar la información de lo que se va generando en cuanto a resultados científicos de estudios, ensayos clínicos, de investigación básica, etcétera. Y qué bueno que le aclaras a nuestra audiencia. Cada caso es diferente, cada paciente es diferente, cada paciente tiene sus antecedentes, tiene sus enfermedades concomitantes, y por lo tanto en todo momento es fundamental la atención de parte del médico, el seguimiento de parte de su médico. Estos son solamente comentarios relativos a ensayos clínicos que van surgiendo de las investigaciones científicas. Doctor, muchas gracias como siempre, gracias por acompañarnos. Al contrario, Belén, con todo gusto, a la orden siempre. Gracias, doctor, nos vamos, gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.